En el 2009 creo que es que funda Ecofiltro, ¿verdad? Que Ecofiltro todos lo conocemos, es... Entonces mi mamá me dijo, mira, tú vas a terminar lo que empezaste. Comí mucha pasta con mantequilla y agua porque gané muy poco, ¿va? Cuando uno empieza un negocio tienes que sacrificar los primeros años. 25 años. 25 años a un patojo de 25 años, Toyota le dio la distribución de $3 millones de ventas. Increíble. Sí. Primeras reuniones, ¿va? Teníamos las primeras reuniones en la cocina de este restaurante y uno a veces dice, wow, ¿va? Yo nunca había tenido capital en mi vida. Bienvenidos a Money Coach, un podcast para descubrir la libertad financiera. Aprenderás a hacer dinero y tener el mindset del 1%. Llegó el momento de ejercitar tu mente y crear buenos hábitos financieros. Y así como en los deportes, los negocios y finanzas personales también necesitan de un coach. Conversaré con mentores, money coaches, y juntos lograremos vivir en abundancia y crear riqueza. ¿Aceptas el reto? Yo soy Adrián Lemke y esto es Money Coach. Buenos días amigos, bienvenidos a otro episodio de Money Coach. Hoy les tengo aquí un invitado súper especial. La verdad es de que es un orgullo, no lo pude tener en mi primer episodio porque como el 1% andaba viajando por Europa de trabajo y placer con la hija, pero bienvenido Philip, gracias por acompañarnos, ¿verdad? Muchas gracias, Adrián. Vaya, pues aquí Philip les cuento un poquito de su trayectoria, que es muy extensa, entonces yo les voy a contar un poquito y después él nos va a ampliar porque queremos conocerlo a él, cómo llegó a ser del 1%, cuál es su mindset y realmente cómo piensa la gente que está en el 1%, que fue lo que yo les ofrecí. Entonces, un poquito de trayectoria de Philip. Él estudió en ¿cómo se dice? Notre Dame. Notre Dame. Luego sacó un MBA en Wharton School of Business con especialización en Entrepreneurship, en emprendimiento, que para que sepan son dos universidades top. Entonces, Philip pudo haber tomado el camino de corporate, pero decidió ser un emprendedor y Wharton, si no estoy mal, está en las top 5 o 10 de finanzas y MBAs en Estados Unidos. O sea, es alguien muy inteligente y realmente ya desde en el 2000 fundó Soluciones Web, que él nos va a contar un poquito. Luego en el 2009 creo que es que funda Ecofiltro, ¿verdad? Que Ecofiltro todos lo conocemos, es llevar agua potable a la mayor cantidad de gente. Tienen como meta de 1 millón de personas para el 2025. Correcto. ¿Verdad? Y ya nos llevó con su tour de la planta de producción. Y también ahorita está en un nuevo emprendimiento que se llama El Cubo, que son instalaciones disruptivas en Antigua para emprendedores, que también nos va a contar. Pero lo que me encanta de Philip es que está en la época de dar. Es alguien de los mejores corazones que he conocido. Es mentor de mi esposa e indirectamente les diría que es mentor mío. Entonces, bienvenido Philip, aquí para que nos cuentes un poquito de cómo llegaste a donde estás ahorita y que también lo que me encanta es que todo eso que tienes y haces y tienes tanto tiempo para ti, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Adrián. Pues yo creo que lo más interesante de la parte profesional de mi vida era cuando estaba en Wharton. Tenía 23 años, pues era de los más jóvenes. Y tal vez por ser tan joven, la mayoría tenían como 28 años en mi clase. Todos estaban ilusionados de entrar a empresas grandes, ¿verdad? Porque a esa escuela de negocios llegaban las empresas más grandes de Wall Street o de consultoría y te ofrecían un montón de dinero, ¿verdad? Un montón de dinero para irse con ellos.
Y fui a bastante de las charlas, pero nunca fui a ninguna entrevista porque decía... Cuando dices montón de dinero, Philip, ahí en Wharton, graduados MBA, son $250,000 sí, mínimo al año. Sí, era, ahí ya estabas llegando al 1% en ingresos. Exacto. Pero yo estaba en finanzas antes de ir ahí. Es muy reconocido Wharton por ser una escuela de negocios enfocado en finanzas. Fui a las primeras clases y me acuerdo llamando a mi mamá diciendo, mira, yo no sé si voy a quedarme los 2 años porque realmente no me llama la atención entrar a la banca y no me siento cómodo acá, ¿va? Porque sentía que estaba con personas que su sueño era ir a Wall Street. Entonces mi mamá me dijo, mira, tú vas a terminar lo que empezaste, ¿va? Y entonces yo empecé a investigar dentro de Wharton y había un track de entrepreneurship, ¿va? Y lo lindo de estar en ese track es que todos eran emprendedores, los que estaban dando esos cursos dentro de la escuela de negocios. Y ahí es donde encontré mi familia, porque ahí te daban mucha información práctica, ¿verdad? Cómo iniciar un negocio, cómo llegar con un banquero para que te dé ese préstamo. Cosas muy, muy relevantes porque sí tenía como que esa curiosidad de ser emprendedor. Y uno de mis profesores, nunca se me va a olvidar, me dijo, mira, tenés 23 años. No estás casado, no tenés hipoteca, no tenés dependientes. Este es el mejor tiempo de empezar un negocio. Y eso es lo que empecé a investigar qué hacer, pero fue como que sí, este es el mejor momento y investigué de una oportunidad de empezar una distribuidora de baterías en California. Y creo que cuando yo miro, gracias a Dios me ha ido muy bien en mi trayectoria de emprendedor, pero fue esa decisión de no tomar ese camino cómoda de irme a Wall Street y recibir un montón de dinero y estar metiéndome en el avión para ir a Hong Kong y Londres. Y ese era desde el día 1, pues tenías que trabajar durísimo, pero había mucha comodidad y ese cheque mensual bastante alto, pues para mí en ese entonces. Voy a California y me acuerdo el primer año, pues comí mucha pasta con mantequilla y agua porque gané muy poco, ¿va? Cuando uno empieza un negocio tienes que sacrificar los primeros años, pero sabía que era el camino correcto porque no hay nada más lindo que crear algo. ¿Ya lo sentías, Philip? ¿Ya en tu gut ya tenías ese feeling que ese era el camino definitivo? Sí, pero no voy a mentir porque hablaba con amigos que miraba que se estaban juntando en Londres el fin de semana y yo vendiendo baterías a mecánicos en talleres en California, ¿va? Y porque cuando uno empieza no hay lujos y estás con personas muy sencillas, pero es el corazón de la economía de Estados Unidos también. Entonces no voy a decir que, wow, sí, esto era mi camino. El día 1 sí me cuestioné, wow, voy a ganar menos de $10,000 en mi primer año y mis amigos van a ganar 10 o 20 veces más. ¿Qué estoy haciendo? Sí te cuestionas, es normal, pero cada año miraba que nos estaba yendo mejor y mejor y tuve mucha suerte en ese primer emprendimiento porque estábamos vendiendo una batería y Toyota, que era el carro que más se vendía en California, ese año empezó a tener muchos problemas con una batería que venía dentro de los carros desde Japón. Y de repente empezamos a tener 10, 20, 100 agencias de Toyota y en menos de 2 años ya tenía más de $3 millones de ventas. Wow. Entonces, por supuesto, ahí dije, wow, tomé buena decisión, sí. Pero también reconocí que tuve mucha suerte en ese primer emprendimiento porque entramos en un mercado donde teníamos el Mercedes-Benz de baterías, digamos, okay, que costaba un poco más,
pero Toyota, que se enfocaba mucho en atender a sus clientes, su reputación estaba siendo arruinada por estas baterías que no duraban más de 3 o 6 meses. ¿Va? Era un fallo muy grande de esa planta. Ya. Y una pregunta ahí, Philip, porque yo creo que a la audiencia le va a interesar mucho es ¿por qué una empresa tan grande? Entiendo ahí todavía, habrás tenido 10, 15 empleados, pequeño, ¿y cómo lograste esa confianza o qué valor agregado para lograr? Sí, mira, yo siempre le digo a las personas cuando van a escoger un emprendimiento, que tu emprendimiento vaya a ser más como una droga que quita el dolor de cabeza que una vitamina, que si te tomas una vitamina un día o no pasa nada. Pero cuando uno no puede abrir sus ojos porque tiene dolor de cabeza, pues haces lo que sea para comprar esa droga, para quitarte el dolor de cabeza. Entonces, encontramos ese pain point, ¿va? Y realmente estudiamos el mercado en California. California, el sur de California es un lugar donde todo el mundo tiene un carro, ¿va? Y no hay mucho tránsito masivo entre, por ejemplo, San Diego y Los Ángeles y Santa Bárbara. Entonces, y como estábamos enfocados en lo más grandes que era Toyota y Honda, y como estábamos escuchando mucho lo que nos decían las agencias, o sea, empecé a escuchar, y yo les dije que nosotros teníamos una garantía de esta batería que no tenía ningún otro. Me tocó traer el fabricante de Minnesota a California para que él explicara por qué esta batería nunca iba a tener un problema y que iba a durar más de 5 años y teníamos esa garantía. Y mi socio, que fue el que financió ese primer emprendimiento, dijo: las compañías no hacen negocios con compañías, sino las personas con personas. Entonces, yo creo que lo que nos ayudó a Adrián era las personas sentían un nivel de confianza en uno, ¿va? Transmitía que nosotros vamos a respaldar este producto y vamos a asegurar que esto va a ser esa solución para ese dolor de cabeza que eran esas baterías que estaban fallando. Imagina, estaban vendiendo Toyotas por todos lados y a los 3 meses no encendía el carro. Entonces era como que esa droga para quitar el dolor. Y sí reconozco que tuvimos mucha suerte, pero también creo que nos pusimos a escuchar mucho el mercado y vimos dónde estaba lo que se llama el low hanging fruit. O sea, esas compañías que estaban dispuestos apostarle a una compañía pequeña, ¿va? Y ni siquiera teníamos 10. Al principio el primer año teníamos 3 empleados, más yo y el socio, pero yo era el de Business Development, buscando esas primeras ventas. O sea, ahí tocaste algo muy bonito. Yo creo que es para recapitular, es de gente, no son las marcas, la gente. Y a veces cuando uno es pequeño dice, no me van a hacer caso y todo. Sí. Pero transmitiste seguramente esa confianza de decir, me va a resolver este problema que está duro y increíble. ¿Qué edad tenías ahí? ¿Unos 28 años? Tenía 25 años. 25 años, a un patojo de 25 años Toyota le dio la distribución de $3 millones de ventas. Increíble. Sí, y yo creo que también tenés que respaldar esa confianza. O sea, yo, mi socio era piloto. Entonces, a veces, porque era un problema tan grande, principalmente que tenía Toyota, nosotros nos tocaba llevar en avioncitos baterías. Y la gente empezaba a decir, wow, qué servicio tienen, ¿va? Cuando uno, esa es la ventaja de los emprendimientos, es que uno puede ser muy flexible y puedes responder rápido. Entonces, imagina nosotros llevar 10 baterías en un avioncito a una agencia Toyota en medio del desierto, ¿va? En Bakersfield, me acuerdo. Me acuerdo el día que llevamos esas baterías en el calor del desierto, se producen lo que se llama thermals. Yo tenía una cachucha y me acuerdo que tuvimos tanta turbulencia que mi cabeza pegó el techo del avioncito y tuve un hoyito aquí del botón que tiene la... Pero bueno, llevamos y ese gerente dijo, ustedes me trajeron esas baterías y un avioncito y yo les tengo que contar a los gerentes de las otras agencias. Entonces, de repente, esta persona
organizó un desayuno con, creo que eran como 20, se llaman purchasing managers, los gerentes encargados de compras. Correcto. Entonces empezamos a tener un montón de impacto positivo porque realmente servíamos, queríamos resolver ese dolor que tenían esas agencias y hasta en avioneta llevar baterías. Entonces, esos emprendedores no siempre eran en avioneta, pero yo siempre llevaba en mi carro baterías y respondía rápido y pues después pues ya tenés logística y camiones y pilotos de camión, pero al inicio tan pocas personas responden de esa manera que eso te da esa ventaja, especialmente contra las compañías grandes. Claro, claro. O sea, ese detallito de haber agarrado la avioneta y llevarlo te hizo la referencia para otros temas. Sí, sí. Okay. Otra cosa que se me fue mencionar, pero no conozco bien la historia, es entre los emprendimientos de Philip está que fundó un banco. Fundó un banco en Estados Unidos. Ya se pueden imaginar eso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, era uno de varios, éramos 10. Pero algo triste que pasó en ese primer emprendimiento es que nosotros nos volvimos el distribuidor más grande de baterías en todo Estados Unidos. Teníamos el sur de California, el sur de Nevada, que incluía Las Vegas y toda Arizona. Y empezamos a vender tanto y cada año nos decía, mira, ustedes están ganando demasiado dinero. Entonces nos bajaban nuestro margen. Y nosotros dijimos con mi socio, mira, nunca, no había como esa mentalidad de abundancia, ¿verdad? En lugar de promover y respaldar con más producto, porque a veces hasta nos limitaba de producto. Dijimos, mira, esto no nos va a llevar a un nivel de una empresa de $100 millones, ¿va? Claro. O sea, lo vimos. Viste el techo en algún momento y también me imagino que estabas muy concentrado, ese temor a que un día me dan las gracias. Así es. Entonces, 3 de los gerentes que miraban que era una empresa con buen flujo, porque teníamos muchísimos clientes, no teníamos ningún cliente que tenía más de 5% de la venta. Entonces, un banco les dio el préstamo para comprarnos la empresa, porque tenía un flujo muy predecible. Y luego lo que hicimos, Adrián, es vi una oportunidad de iniciar un banco. Mi socio realmente fue el que me presentó al fundador del banco, que él miraba un gap en California de financiamiento de lo que se llama los small businesses, los pymes. Sí. Y básicamente... ¿Se podría decir, Philip, para la audiencia, son los que facturan menos de $1 millón probablemente? Sí, mira, en Estados Unidos son esas personas que tienen sus paneles, claro. Son electricistas, plomeros, autoempleados, ¿va? Normalmente no tenían más de 3 empleados, la mayoría solo era un empleado. Pero una historia muy larga. Me encantó que la primera chequera siempre tenía abajo donde uno firmaba founder, ¿verdad? Porque nos dieron el top. Y dije, wow, qué irónico que en Wharton dije, yo nunca voy a trabajar para un banco, pero soy dueño de uno. A mis amigos les sorprendió porque conté la historia cuando nos reunimos en un aniversario que teníamos los graduados. Pero lo interesante es que logramos ser el SBA Lender, es el banco que más atendía a los pymes de toda California. Vieron ese nicho que estaba desatendido. Sí. Y lo que hacía el banco es acumular, digamos, $100 millones de préstamos y de ahí se vendía como paquete los préstamos y de ahí nos da la capacidad de prestar otra vez. Y fue una historia de éxito, aprendí mucho de lo increíble que son los emprendedores. Realmente son el motor de cada país. Sí. Es lo que hace que haya dinamismo en una economía. Eventualmente Wells Fargo para comprando este banco. Lo interesante, lo que me encantó de esa historia es empezó en lo que era un restaurante que no la he vivido muy bien en San Diego.
se llamaba el Boll Weevil. Y me acuerdo las primeras reuniones, ¿va? Teníamos las primeras reuniones en la cocina de este restaurante y uno a veces dice, wow, ¿va? Yo nunca había tenido capital en mi vida, ¿va? Después de vender esa empresa. Y sí, pero mi socio decía, mira, este banquero ya había fundado otros 2 bancos y lo había hecho de tal manera que le había ido muy bien y ya los había vendido. Entonces, Frank Mercandante se llamaba el CEO, al día de hoy todavía es amigo y tengo contacto con él, pero pues uno se sentía así como, wow, nunca había estado en el inicio de un banco, en una cocina de, digamos, un McDonald's, ¿verdad? Y ahí estaban todos los... Como que no cuadraba un banco con una cocina. Pero lo que me encantó de él es que dijo, mira, ahorita nos vamos a enfocar en atender nuestros primeros clientes y no vamos a poner los mejores muebles. Eso va a venir después. Ahorita vamos a enfocarnos en cómo iniciar esos flujos de la banca. Toda cartera, toda préstamos y después pensar en lujos. Pero fue esa decisión de meterme como emprendedor a los 25 años que de ahí te lleva a pues tener ese primer éxito, luego estar en la banca. Entonces a veces uno no debería de dirigirse por el miedo, ¿verdad? Porque muchos de mis amigos que cuando cuento la historia y les cuento, yo creo que ellos se fueron a Wall Street o a corporate, a las empresas grandes, porque tenían miedo de lanzarse. Y creo que ese es un primer mensaje, es si uno está dispuesto al inicio a trabajar 24 horas y con un enfoque, y hay una fórmula para el emprendimiento. Es una vía que vale la pena vivir. Hay una cosa que mencionaste bien interesante, por ejemplo, del banco, es de que había alguien que ya había hecho eso 2 veces. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sentís? Porque yo sí quiero transmitirle a la audiencia que una vez lo logra uno una vez, se vuelve más fácil. Sí. Porque ya tu confianza y ya sabes por dónde ir, ¿verdad? Sí. Y eso te pasó, entiendo, a ti, porque después de eso ya agarraste confianza para seguir emprendiendo. Sí, sí. El emprendimiento es una fórmula, pero también no quiero transmitir que es fácil, ¿va? No es fácil. Nada fácil. Estábamos hablando antes, por ejemplo, es bien importante, y esto se habla muy poco cuando uno está hablando del emprendimiento, es lo importante de cuidarse uno mismo. ¿Va? Y eso lo aprendí de Frank, ¿va? El cofundador del banco, el que realmente fue el CEO y lo levantó de cero. Él tenía una rutina, ¿va? Esa rutina de cuidarse en lo físico. ¿Va? Es un tema personal. Personal. ¿Va? Él era una persona muy espiritual, entonces él me contaba cómo meditaba cuando abría los ojos. No había mucho el tema de celulares en ese entonces no había tantas distracciones, pero se levantaba, meditación, siempre tenía esa hora de ejercicio y leía muchísimo. ¿Va? Yo creo que mucho de mi lectura viene de mi mentor, mi primer socio, y de Frank. Y él siempre estaba leyendo. Entonces él siempre decía que el cerebro es un músculo y eso te da una ventaja como emprendedor. Y no hay que leer solo sobre negocios, sino leer de todo. Y te da una ventaja que no tiene la mayoría de personas que empiezan negocios. ¿Va? Sí. Te volvés más curioso. Hay un dicho, Philip, que no sé si lo has oído, que dice, your business growth will never exceed your personal growth. ¿Verdad? Y eso, ¿sabes por qué me encanta? Porque eso es lo que yo le digo a mi equipo. Uno debe ser el ejemplo. El ejemplo de lo que hablamos con vos, del deporte, de la rutina, de salir de zona de confort, de pasar cosas difíciles. Y lo dijiste, ser emprendedor no es nada fácil. No. Tenés que estar convencido de lo que estás haciendo y lo que te estás metiendo, ¿verdad? Sí. Y si no lo soportás y tirás la toalla. O sea, porque, mira, hay mucho rechazo. Imagina cuando estaba vendiendo baterías, las personas, una gran mayoría ni siquiera te quería escuchar. Y creo que esto es muy importante enfatizar. Yo aprendí cómo vender gracias a mi socio. Él me decía, mira, si no aprendes a vender, no vas a poder ser un emprendedor.
pero cuando uno está aprendiendo a vender, a veces uno toma cosas personalmente, ¿va? Cuando te están rechazando. Pero él me dijo, mira, nunca hay que tomar nada, un rechazo personalmente, ¿va? Un no es un tal vez, ¿va? Siempre hay una oportunidad de regresar y convencerlo. Y la persistencia. Y para mí eso fue muy importante. De hecho, yo le convencí a mi hijo cuando estaba decidiendo qué hacer. Él vive en Dallas. Dije, mira, aprende a vender. Si quieres ser emprendedor, métete en un lugar donde vas a emprender, a vender, a negociar, a tratar con las personas, desarrollar esa inteligencia emocional y siempre vivir con ser auténtico. Correcto. Mira, y ahora porque entremos a un tema que I wanna pick your brain, así que lo platicamos y que quiere saber nuestra audiencia, que es el mindset. Sí. El mindset, al final, it's everything, ¿verdad? Porque es todo, porque realmente yo creo que son las creencias, la creemos, no nos la creemos, queremos probar, y dejando a un lado tal vez el tema emprendedor, porque esto también va para la gente corporativa. Pero también el tema corporativo, que ames lo que hagas, que tengas esa ambición de crecimiento, de pensar diferente, de hacer cosas, de tener side business, etcétera. Mira, yo creo creo que es una palabra muy importante que yo nunca lo he escuchado en una charla de emprendimiento, pero sí va con mindset, se llama TEDIUM. En inglés es TEDIUM, TEDIUM. Todo lo pueden googlear, pero si tú analizas el 1% del 1% de atletas profesionales, Tom Brady, Mbappé, todos los gran atletas en el mundo, cómo llegaron a ese éxito, estuvieron cómodos con hacer lo mismo todos los días y no aburrirse. Están cómodos con ese aburrimiento que la mayoría de gente tira la toalla y no a la gran, ¿por qué estoy haciendo esto todos los días? Pero los que sí sobresalen, y eso también lo miro, uno cuando empieza a tener menos mañanas que ayeres y empezás a analizar los emprendedores que uno admira y los atletas, ellos están cómodos con hacer lo mismo todos los días. Y ahorita estábamos hablando, ¿verdad? Que estuve en Europa la semana pasada, y eso, ¿cómo se refleja TEDIUM? Pues aunque uno esté de viaje, buscar un hotel que tiene un gym, ¿va? O sea, solo porque estoy de viaje no es que tiro la toalla del ejercicio, o sea, y me disfruto más los viajes y tengo más éxito en los viajes porque no paro ese ritmo de hacer ejercicio o busco un hotel que está cerca de un parque donde puedo ir a hacer ejercicio. Me gusta correr mucho. Y creo que si no desarrollas esa comodidad de hacer lo mismo, porque los emprendedores o los ejecutivos en empresas que van subiendo de nivel y teniendo más éxito, ellos saben que tienen que estar cómodos con hacer lo mismo todos los días, y de ahí te volvés mejor y mejor y se vuelve un hábito y un hábito bueno que luego ya lo haces por naturaleza. Cómodo estando incómodo. Yo le comentaba a Philip un poco el tema de cuando yo hace año y medio empecé a hacer el Ironman. Ese lo hice por salir mi zona de confort, porque aunque soy muy deportista, siempre he sido deporte de pelota, pesas, entonces me costó mucho. Pero me fui casi 3 semanas a ver a mis papás y necesitaba una piscina. Entonces tuve que planificar el viaje porque íbamos a salir de Berlín, donde las primeras semanas nadaba más y todo eso. Y hablábamos con Philip cómo alguien entrena aquí, hace ejercicio, se va de viaje, se sube 5 o 10 libras. Es que me fui de viaje. Y yo le digo a Philip, y él comparte lo mismo. Cuando nos vamos de viaje hacemos más ejercicio. Y el ejercicio yo creo que es importante, y todo va al mindset, porque es la energía. ¿Cómo estás con esa buena energía? ¿Cómo la transmitís? Te vuelves más productivo. Y el ejercicio es parte de esa disciplina. La gente cree que es que no me da tiempo de hacer ejercicio porque tengo mucho trabajo. Pues si querés sobresalir en el trabajo, tenés que ser más disciplinado en el ejercicio, ¿verdad? Sí, y son cosas muy sencillas como el día antes
planificar tu día. O sea, ver en la noche, okay, ¿qué tengo el siguiente día? Bueno, ¿cuánto tiempo me va a tomar de ir de A a B? ¿Va? Nunca puedes tener una excusa del tráfico. ¿Va? Yo que viajo mucho, tristemente en Guatemala a veces escuchas eso, es que el tráfico, pues no era el tráfico, es que no planificaste bien, porque en Waze ya puedes ver cuánto tiempo te va a tomar en diferentes horarios. Entonces, eso ya se vuelve un hábito. Totalmente. O, por ejemplo, lo que estábamos hablando de estar de viaje. Mira, si tú subís 5 o 10 libras de viaje, entonces vas a reducir tu energía para mantener tu emprendimiento cuando regresas de viaje. Exacto. Y eso te va dando una desventaja en el mercado. Entonces, es un mindset, pero al principio es muy difícil, Adrián, como yo hice un maratón con mi esposa y 2 hijos el año pasado y sí me costó esos 4 meses, ¿va? Porque antes solo hacía 5 kilómetros al día, pero todos los días con mucha constancia, y de repente ya tenés que hacer otro tipo de planificación en tu ejercicio, pero como ya traes todos esos días de hacer lo mismo y estar cómodo con tener buenos hábitos, cada año es más fácil. Y de ahí, pues, emprender se vuelve, no voy a decir fácil, pero la probabilidad de éxito es muy mayor cuando ya tenés esos hábitos que te desarrolla una inteligencia. Y por eso le digo a mis hijos que empiecen a emprender jóvenes, porque vas a obtener esa inteligencia que no lo tenés si solo sos un banquero en Wall Street. Sí. ¿Va? Entonces empiecen desde el temprano y el mercado te va a ir alineando con tu emprendimiento y sus hábitos cada vez van a ser más fácil de seguir. Entonces el siguiente, tercero, cuarto, Frank creo que no hizo otro banco, se retiró después de este banco que se vendió, pero pudo haber hecho 2 o 3. Claro, porque ya conocía el camino, es como un guía que ya conoce por dónde irse. Así es, y este último banco pues le tomó la mitad de años esa venta Ese exitosa. Es un buen punto, ¿verdad, Philip? Que tal vez el primer emprendimiento no hay un tiempo específico, pero tal vez fracasaste en el primero, el segundo te toma 4 o 5 años. Sí. Pero algo que he visto yo y que veo que te está pasando a ti es que ya los nuevos los haces más rápido, ¿verdad? Haces más rápido, uno aprende a apalancarse, a tener ese time management, de tener tu tiempo libre. Y eso le digo yo a mi gente, que lo difícil es el principio. Ya una vez uno pasó ese burden, ya al final se vuelve todo mucho más fácil, ¿verdad? Sí, por ahí va un poquito. Y un tema que del podcast, ¿verdad, Philip? El dinero, ¿verdad? Por ejemplo, los emprendimientos de Philip son muy con enfoque social, como Ecofiltro, pero está el tema de que la gente no le gusta hablar de dinero, le da miedo, se siente incómoda, ve el dinero como algo malo. ¿Cómo ves vos el dinero? ¿Es bueno, es malo? ¿Cuál es tu percepción? Mira, el dinero es para hacer el bien, para crear mucho empleo y para llevar soluciones a un mercado. Entonces yo así miro, yo tengo esta visión o esta foto del dinero, que se produce el dinero y que me rebote. Yo sí he visto que desde que tengo una mentalidad de que el dinero es para multiplicarlo, y dejé de como que, esto va a ser un poco controversial, pero tengo que hablarlo con mucha sinceridad. No quiero enfocarme en tener ahorros, sino de siempre utilizar el dinero para emprender, ¿va? Porque uno ya aprende cómo multiplicar el dinero. Y en un país como Guatemala se puede hacer mucho bien, ¿va? Si uno es un emprendedor exitoso, por ejemplo, el Cubo, ¿va? El Cubo se invirtió muchísimo dinero, ¿va? Se invirtió $5 millones en el edificio. Y el propósito noble es atraer más y mejor trabajo a la zona, ¿va? Una zona que es de turismo, de café. Yo también tengo una finca de café orgánica, pero son industrias que son complicadas para llevar mucha prosperidad a muchas personas. Entonces, lo disruptivo del Cubo es, bueno, vamos a invertir mucho dinero porque yo sé que podemos desarrollar una industria tech,
¿va? Sí. En la zona. Y de hecho, de las 40 empresas que trabajan el cubo, ya la mitad están en tech. Y esa es una industria que está creciendo mucho y que está generando muchos trabajos de alto nivel que va a llevar mucha prosperidad a muchas personas. Entonces, yo el dinero, Adrián, lo miro como cómo puedo utilizar ese método. Realmente es como un método de un medium, digamos, no sé cómo decirlo en español, para crear más riqueza. Claro. Y en el caso mío, estoy en un punto de mi vida donde quiero generar más riqueza para más personas. Exacto. Y eso es lo que a mí me da mucha paz. Sí, sí. Y no... el momento que yo empiezo a ahorrar, siento que no voy a utilizar ese potencial que yo tengo de multiplicar el dinero para llevar más prosperidad a más guatemaltecos, en el caso de donde estoy viviendo actualmente. No, y fíjate que ahorita tocaste un tema que lo podemos ver como la persona típica. Uno tiene sus ingresos, sus gastos, y lo que te sobra, que o lo puedes ahorrar o lo puedes invertir, ¿verdad? Entonces, yo creo que la mentalidad del empresario es esa, ¿verdad? Realmente el empresario, donde todas sus utilidades se las gasta en yates y en lujos, la empresa va a morir. Sí. Lo que tú estás haciendo, yo soy igual, yo tengo 0 ahorros, todo lo invierto, lo reinvierto. ¿Y qué estoy haciendo con esa reinversión? Estoy generando más empleo, estoy abriendo nuevos negocios, la gente está ganando más, estoy creciendo mi cartera en la financiera, estamos abriendo más gimnasios, un desarrollo. Entonces, y la gente ve al capitalista como malo, cuando realmente lo que estás dando con dinero podés ayudar a más gente que sin dinero. Sin dinero solo podés dar tu tiempo. Mira, impactas menos. Mira, no hay sistema que ha generado más riqueza, eliminado más la pobreza que el capitalismo. Es muy noble, ¿va? Porque depende de transacciones voluntarias, ¿va? Yo no te puedo forzar que me compres un ecofiltro, ¿va? Te tengo que convencer, ¿va? Porque tiene una propuesta de valor. Entonces es muy noble, ha creado mucha prosperidad. Yo creo que mi función en el mundo es humanizar los emprendimientos y poner a las personas al centro. Y eso de qué bueno que tenemos eso en común, ¿va? Yo no quiero tener una cuenta de ahorro, sino todo lo que yo genero, quiero que de alguna manera se multiplique para el bien. En el caso ahorita de estar aquí en Guatemala, que haga más prosperidad para más guatemaltecos, ¿va? Ya tengo, ahorita vamos a 10X, la fábrica de Ecofiltro, y trato, por ejemplo, en el caso del cubo, que todo esté comprado localmente. O sea, si todos los empresarios tienen esa mentalidad, no va a haber populismo en nuestro país, va a haber mayor prosperidad. Yo te digo, yo comparto ganancias en Ecofiltro, en todas mis empresas. Entonces, cada mes el 25% se distribuye a todas las personas que trabajan en Ecofiltro, y ellos están creciendo con Ecofiltro. Entonces, ellos se vuelven los fans número 1 del capitalismo. Y yo lo hago porque filosóficamente yo quiero tratar a la gente como yo quisiera que a mí me hubieran tratado. Yo fui empleado 2 años y me acuerdo que no estaba empoderado, me decían qué hacer. Burocracia, no habían decisiones. Y pues tenía el mismo ingreso cada año. Entonces digo, ok. Y todavía sigues escuela, ¿verdad, Philip? Yo por eso estoy siguiendo tu modelo. Lo aprendí mucho de ti, es que la gente gane bien, todos ganan. Gana más la empresa, gana más el empleado, gana más uno, liberas tu tiempo. Lo que pasa es que la gente cree que alguien pierde. No, nadie. Mira, esto es un dato muy importante. Según Gallup, el 70% de las personas que trabajan en las empresas en Estados Unidos, en Guatemala, no están motivados. Claro, ¿va? No les gusta su trabajo. En inglés dicen no están engaged. ¿Va? Correcto. Entonces, ese 70%, ¿cómo lo llevas a cero? Pues empoderando, ¿va? Cuando uno empodera a las personas, es decir, mira, yo creo en tu capacidad en resolver los temas donde tú estás trabajando, en finanzas o en producción o en mercadeo, ¿va? Entonces la gente se siente bien cuando tú les das esa oportunidad de autogestión. Sí. Y de ahí, al final del mes, le decís, mira, yo quiero compartir parte de lo que ustedes han generado.
Entonces vas viendo que siempre cuento la historia de un par de personas que trabajan en Ecofiltro que eran ayudantes de bus, ¿verdad? Los que escuchás diciéndole que van a tal y tal punto, pues los dos el año pasado fueron a Europa. ¿Va? Uno vivía en el parque Jocotenango, imagina, en una banca. Sí. Y fue a echarse un viaje a Londres, a París. El otro llevó su familia a Mallorca. Para mí eso es el éxito. Claro. O sea, yo estoy en un punto de mi vida donde el éxito para mí es ver a las otras personas crecer en riqueza, pero también en profesionalismo. Sí. Le metemos mucho, sí. Finanzas personales, porque las personas van a ganar más y más, que entiendan la diferencia entre un gasto y una inversión. Correcto. Entonces yo quiero crear esa mentalidad de que ellos vayan multiplicando esos ingresos que ellos van a recibir, que cada año va a ser mayor. Yeah. Y pues para los emprendedores o fundadores que nos están escuchando, pues ya uno no tiene que invertir tanto en el día a día, porque cuando empoderás y compartís ganancias, creás auditores, ¿va? Que van a asegurar que la empresa tenga mayor utilidad cada año, fanáticos, entusiastas, personas que realmente quieren que esa empresa salga adelante. Así que es gana-gana para uno, para todos los equipos, para el país, ¿verdad? Porque va a generar más prosperidad para el país, y ya sabemos que donde hay buenos emprendedores hay menos pobreza. Sí, algo que yo creo que es para los emprendedores, es algo que acabas de mencionar ahorita, es como por dónde llega uno a la gente para ese crecimiento, porque al final es un crecimiento profesional más un crecimiento personal. Sí. Entonces, por ejemplo, yo enfoco ahorita 80% de mi tiempo a empoderar a mis líderes en el tema personal, en lo importante que es el ejercicio, que es leer, que tener cierta rutina, que salgan de su zona de confort, que si son antisociales, que tienen que ir a ponerse en esa incomodidad porque todo es de relaciones. Y eso se transmite para abajo. Es un proceso, no es rápido, pero yo creo que por ahí va un poco. No sé qué opinas vos. Totalmente, Adrián. Nosotros lo que hacemos en mis emprendimientos es, nosotros utilizamos la metodología SMART para metas. Entonces, pedimos que todas las personas pongan sus metas personales, los 3 del año, personales, 3 familiares y 3 de trabajo, de último. Entonces, ¿qué es el mensaje? Nosotros estamos preocupados por su desarrollo como persona, en lo personal, en lo familiar y en la empresa. Y eso es muy poderoso, ¿va? Y eso es humanizar la empresa. Entonces, el 99% de las personas no saben cómo poner una meta, ¿va? No saben que una meta tiene que ser medible, tiene que tener un tiempo donde tenés que poner que, por ejemplo, querés al final del año pesar 185, pues lo pones 31 de diciembre, y eso y uno sabe que si uno pesa 300 libras, pues poner 185 no es real. Entonces les explicas que es una meta alcanzable. Entonces, pero el punto es ayudar a las personas, poner metas personales, familiares y trabajo y escribirlos. ¿Verdad? Porque, y de ahí empezás a ver que esos líderes empiezan a pedir eso de todas las personas que trabajan en sus equipos. Claro. Entonces tenés una empresa donde todos están poniendo sus metas para ser mejores personas. Imagina si todas las empresas que tienen miles o millones, ¿verdad?, en Latinoamérica de trabajadores, que los ayudes de esa forma. El sector privado transforma un país y crece la economía. Y yo no miro otra manera de hacer crecer un país económicamente y reducir la pobreza. Ok. Gracias, Philip. Me gustaría que les des un mensaje a la audiencia, pues enfocado un poquito en el tema de cómo puedo empezar a hacer más dinero, ¿verdad? Y tal vez solo te resumo eso, es porque a veces la gente se cierra a que ese es mi sueldo y ahí está, pero hay formas de crecerlo. ¿Cómo cambiar un poquito el mindset para incrementar mis ingresos
y entender que el dinero es bueno y que me va a traer prosperidad. Sí, pues primero creo que es tener metas claras y analizar, sentarse y ver cómo estoy invirtiendo mi día, ¿va? Uh-huh. Ahí va a salir cosas muy interesantes. Sí. Ahí uno va a ver que no invierte bien su tiempo en tal vez el 80% de cuando uno está despierto. Entonces, entender cómo está invirtiendo el tiempo y entender que ser un emprendedor exitoso que genera mucho dinero y que está en el 1% es una persona que, lo que hablamos, está como con esa incomodidad uh-huh. de hacer lo mismo todos los días, pero hacia una meta, ¿va? Entender que vas hacia una meta y entender que cada día tenés que hacer lo mismo y tal vez de una forma más creativa para ir alcanzando esa meta. Pero es un mindset sí. Y la disciplina tiene que venirse. Uno se tiene que cuidar en lo mental, en lo físico, en lo espiritual, ¿va? Uh-huh. Pero todos tenemos 24 horas. Todas las personas más exitosas del mundo tenemos el mismo limitante de tiempo. Sí. ¿Qué hace la diferencia? Pues ese mindset de realmente entender cómo invierte uno su tiempo, escribir las metas y no tener miedo de hacer lo mismo todos los días, siempre y sí. Cuando vas midiendo cómo vas avanzando hacia esas metas. Ok. Bueno, Philip, muchas gracias. Pues tendremos que tener otra plática. Y muchas gracias a nuestra audiencia. La verdad que muy interesante. Tendremos a Philip en un futuro aquí de regreso porque hay mucho que hablar. Y gracias por acompañarnos en Money Coach. Escríbanos sus comentarios, qué les gustó, qué más les gustaría. Y gracias por estar con nosotros. Y hasta aquí llegó el entreno de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Money Coach, tu podcast para que encontremos la libertad financiera, hacer dinero y que tengas el mindset del 1%. No olvides compartir este episodio con personas que quieran vivir en abundancia y crear riqueza. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o en tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como @AdrianLemke o visita la página web adrianlemke.com. Hasta el próximo episodio.